El calor de julio pesaba sobre el patio de la casa de mis padres en Valencia. La paella humeaba en el centro de la mesa mientras las risas y conversaciones se mezclaban con el tintineo de las copas de sangría. Era domingo, día sagrado de reunión, familiar, y como siempre, mi hermano Alejandro se había convertido en el centro de atención. Cada vez que regresaba a casa para estas reuniones, sentía una mezcla de nostalgia y ansiedad, sabiendo que en algún momento me convertiría en el blanco de sus bromas. Mi madre, Carmen, se movía entre los invitados con esa energía incansable que siempre la caracterizaba, asegurándose de que nadie tuviera el vaso vacío o faltara pan en la mesa. Mi padre, sentado en su silla de siempre, observaba todo con esa mirada cansada, pero satisfecha de ver a la familia reunida. Mis primos, tíos y algunos amigos tan cercanos que ya eran considerados familia, llenaban el espacio con ese bullicio típico de los domingos españoles. ¿Y tú, María? ¿Cómo va ese trabajo tuyo?, preguntó tía Luisa, mientras se abanicaba vigorosamente para combatir el calor valenciano. Antes de que pudiera responder, Alejandro soltó una carcajada. ¿Trabajo? Llámalo como quieras. Pero creo que lo que hace mi hermana apenas le da para sobrevivir, dijo, con ese tono burlón que utilizaba exclusivamente para humillarme. ¿O me equivoco, hermanita? La última vez que hablamos ni siquiera podías permitirte financiar un coche de segunda mano. El silencio cayó brevemente sobre la mesa antes de que algunas risas incómodas comenzaran a surgir. Mi primo Miguel bajó la mirada hacia su plato, claramente avergonzado por la situación, mientras que otros como mi prima Sofía y su marido parecían disfrutar del espectáculo. «Alejandro, por favor», murmuró mi madre, con ese tono que pretendía regañar, pero que en realidad sonaba más a súplica. Mi padre simplemente contempló su vaso de vino, evitando el conflicto como siempre lo había hecho durante toda nuestra infancia. Podía sentir el calor subiendo por mis mejillas, pero me negué a darle la satisfacción de verme afectada. Mis 32 años, había aprendido a controlar mis reacciones ante sus constantes provocaciones, aunque por dentro cada palabra suya seguía doliendo como cuando éramos niños. No todos medimos el éxito por el coche que conducimos, Alejandro. Respondí con una calma que no sentía, dando un sorbo a mi bebida para disimular la tensión. Claro que no, especialmente cuando no puedes permitirte ninguno, continuó, provocando más risas alrededor de la mesa. Mientras yo estoy cerrando tratos con inversores extranjeros, tú sigues en ese apartamento minúsculo en el barrio de Ruzafa. Mi madre intentó cambiar de tema preguntando por los niños de mi prima Laura, pero Alejandro estaba en racha. Siempre había sido así desde pequeños. Él, el brillante empresario, y yo, la hermana menor que nunca había alcanzado sus expectativas, o al menos, eso es lo que todos creían. ¿Sabes qué? Deberías pasar por mi oficina algún día. Quizás pueda encontrarte un puesto de recepcionista o algo así, ofreció con falsa generosidad, mirando alrededor para asegurarse de que todos apreciaban su bondad. Tía Pilar, siempre la más entrometida, aprovechó para añadir: María, deberías considerar la oferta de tu hermano. A tu edad, ya deberías estar pensando en estabilizarte, quizás encontrar un buen hombre. Las miradas de compasión eran casi tan dolorosas como las burlas. Podía leer en sus ojos lo que pensaban. Pobre María, la que nunca ha logrado nada importante, la que vive al día, la que necesita la caridad de su exitoso hermano. Lo que ninguno de ellos sabía es que durante los últimos 5 años había estado trabajando en silencio, construyendo algo que cambiaría completamente la percepción que tenían de mí. No había compartido mis logros con la familia, porque sabía exactamente cómo reaccionarían. Con escepticismo primero, y luego intentando aprovechar mi éxito de alguna manera. Especialmente Alejandro, quien siempre había necesitado sentirse superior a todos los que lo rodeaban. La conversación continuó girando hacia otros temas, pero podía sentir la mirada de mi hermano sobre mí, como si buscara más formas de recordarme mi supuesta inferioridad. Su esposa Claudia, sentada a su lado con ese aire de superioridad que había adoptado desde que se casaron,
Susurraba algo en su oído mientras me miraba, probablemente otro comentario despectivo sobre mi apariencia o mi situación. ¿Y has pensado en volver a la universidad? Nunca es tarde para terminar la carrera, sugirió mi padre, en un intento bien intencionado, pero igualmente humillante de ayudarme. Lo que mi familia nunca entendió es que había abandonado mis estudios de administración, no porque no pudiera, con ellos, sino porque había encontrado una oportunidad que no podía dejar pasar. Una startup tecnológica que buscaba a alguien con exactamente mis habilidades. Había sido un riesgo, por supuesto, pero uno que finalmente había dado frutos de formas que ni siquiera yo habría podido imaginar. Mientras la comida avanzaba y las anécdotas familiares se sucedían, me mantuve en silencio, observando. Era curioso cómo ciertas dinámicas nunca cambiaban. Mi prima Elena seguía buscando la aprobación de todos. Mi tío Roberto seguía contando las mismas historias de su juventud, y mi hermano seguía necesitando menospreciar a otros para sentirse válido. Pero algo había cambiado en mí. Ya no sentía la necesidad de su aprobación. Ya no me dolían sus palabras como antes, porque sabía algo que ellos no. En menos de una hora, todas esas suposiciones, todos esos juicios, todas esas miradas de lástima se transformarían en algo completamente diferente. Y mientras los observaba reír y hablar, saboreando el momento de superioridad que creían tener sobre mí, sentí una extraña calma. No era venganza lo que buscaba, era simplemente el reconocimiento de mi propia valía, en mis propios términos. Y ese reconocimiento estaba a punto de llegar de la manera más inesperada. ¿Más sangría, María?, ofreció mi madre, con esa mirada de preocupación que siempre me dedicaba, como si fuera una niña perdida necesitando protección. No, gracias, mamá. De hecho, pronto tendré que irme. ¿Tan pronto?, preguntó tía Luisa. Pero si apenas hemos empezado el postre. ¿No me digas que tienes algo más importante que hacer que estar con tu familia? Antes de que pudiera responder, Alejandro intervino. Seguramente tiene que volver a su turno en alguna cafetería, o quizás tiene una entrevista para otro trabajo temporal. Las risas volvieron, y esta vez simplemente sonreí. Porque en el 1900 sin horizonte, algo estaba a punto de interrumpir esta reunión, de una manera que nadie olvidaría jamás. La conversación seguía su curso. Tío Roberto había empezado a contar, por enésima vez, la historia de cómo conoció a tía Pilar en aquella verbena de San Juan en 1985. Los primos más jóvenes jugaban a perseguirse entre los naranjos del jardín, y la abuela Dolores dormitaba en su sillón a la sombra de la parra. Alejandro, como siempre, había encontrado la manera de desviar la conversación hacia sus últimos logros profesionales. El nuevo proyecto inmobiliario en Alicante está prácticamente cerrado, presumía mientras cortaba un trozo de tarta, de Santiago. Los inversores alemanes quedaron impresionados con la presentación. Si todo sale como esperamos, el año que viene estaremos inaugurando el complejo turístico más exclusivo de la Costa Blanca. Mi cuñada Claudia asentía con orgullo, exhibiendo la pulsera de diamantes que Alejandro le había regalado tras su último gran éxito. Mis padres lo miraban con esa admiración incondicional que siempre me había dolido, aunque ya me había acostumbrado a ella. Para ellos, Alejandro representaba todo lo que una hija o hijo debería aspirar a ser: exitoso, adinerado, con contactos importantes. Deberías ver la oficina que tenemos ahora en el Paseo de la Castellana en Madrid, continuó. 200 metros cuadrados con vistas a toda la ciudad. Muy diferente a trabajar desde la habitación de un piso compartido, ¿verdad, María? Volví a sentir todas las miradas sobre mí. Miguel, siempre el más considerado de mis primos, intentó desviar la atención preguntando por el postre, pero Alejandro estaba decidido a continuar con su juego. Por cierto, hermanita, ¿sigues usando ese móvil antiguo? Te puedo pasar alguno de los que me sobran en la empresa. No es el último modelo, pero seguro que es mejor que el tuyo. Estaba a punto de responder cuando un sonido distante comenzó a hacerse notar. Al principio era apenas perceptible, como un rumor lejano que podría confundirse con el tráfico de la carretera cercana.
pero en cuestión de segundos se fue intensificando hasta convertirse en un rugido ensordecedor que hizo vibrar las copas sobre la mesa. «¿Qué demonios es eso?», exclamó mi padre, levantándose de su asiento con expresión alarmada. El ruido era inconfundible para cualquiera que lo hubiera escuchado antes. Turbinas de avión, pero no de cualquier avión comercial. Este sonido tenía esa cualidad particular que solo los jets privados de alta gama poseen. Todos en la mesa quedaron momentáneamente paralizados, con las conversaciones suspendidas en el aire. Los niños dejaron de jugar y corrieron hacia sus padres, asustados por el estruendo. La abuela Dolores despertó sobresaltada, murmurando algo sobre la guerra civil que solo ella recordaba. «Parece que viene hacia aquí», dijo tío Roberto, señalando hacia el cielo. Y efectivamente, segundos después, la elegante silueta de un Gulfstream G650 apareció sobre los tejados de las casas vecinas, descendiendo con precisión hacia el campo abierto que lindaba con la propiedad de mis padres. El terreno, que pertenecía a un vecino que nunca utilizaba para nada excepto para algunas cabras que pastaban ocasionalmente, se había convertido inesperadamente en una improvisada pista de aterrizaje. El asombro en los rostros de mi familia era indescriptible. Mi madre se persignó, como hacía siempre ante cualquier cosa que escapara a su comprensión. Mi padre se puso de pie, protegiéndose los ojos del sol con la mano para poder ver mejor lo que estaba sucediendo. Los primos sacaron inmediatamente sus teléfonos para grabar el insólito acontecimiento. ¿Será alguna emergencia? ¿Quizás necesitan aterrizar por algún problema técnico?, especuló tía Luisa, siempre propensa al dramatismo. Alejandro, por primera vez en toda la tarde, se había quedado sin palabras. Su rostro mostraba una mezcla de confusión y fascinación mientras observaba cómo el jet completaba su descenso y tocaba tierra con una suavidad sorprendente para tratarse de un campo improvisado. «Ese avión vale más que todas nuestras casas. Juntas», murmuró finalmente, con un tono que pretendía ser informativo, pero que no lograba ocultar su envidia. «Debe ser algún jeque árabe perdido o un narcotraficante». El polvo se elevó en nubes doradas bajo el sol de la tarde mientras las ruedas del avión se deslizaban por el terreno hasta detenerse completamente. El rugido de las turbinas fue disminuyendo gradualmente, pero su eco parecía seguir reverberando en el silencio atónito que se había apoderado de la reunión familiar. «Deberíamos llamar a la Guardia Civil», sugirió mi cuñada Claudia, siempre preocupada por las apariencias y la legalidad. «No pueden aterrizar así, en cualquier parte». Nadie le hizo caso. Todos estaban demasiado absortos en el espectáculo que se desarrollaba ante sus ojos. A unos 200 metros de donde nos encontrábamos, la puerta del jet comenzaba a abrirse, desplegando una pequeña escalerilla metálica. «¿Veis a alguien saliendo?», preguntó mi prima Sofía, entrecerrando los ojos para intentar distinguir mejor. Efectivamente, una figura vestida con un impecable uniforme azul marino descendió por los escalones y se quedó de pie junto al avión, mirando en dirección a cientos la casa. Incluso a esa distancia, su postura denotaba profesionalidad y propósito. «Parece un piloto o un asistente de vuelo», comentó Miguel. «Y está mirando hacia aquí». El hombre levantó una mano en un gesto que parecía un saludo. Luego, sacó lo que parecía ser un teléfono y habló brevemente antes de volver a guardarlo. Todo su comportamiento indicaba que no se trataba de ninguna emergencia, sino de algo perfectamente planificado. «Quizás se han equivocado de lugar», sugirió mi padre, todavía desconcertado. «Este no puede ser su destino». Pero yo sabía perfectamente que no había ningún error. El jet había aterrizado exactamente donde debía y exactamente cuando debía. La precisión del piloto había sido impresionante, considerando que no se trataba de una pista convencional, pero eso era exactamente lo que esperaba de alguien con su experiencia y habilidad. La tensión en el ambiente era palpable. La llegada del jet había interrumpido no solo la reunión familiar,
sino también el orden establecido durante años, las jerarquías implícitas, los roles asignados, las expectativas predefinidas. Todo quedó en suspenso, como si el tiempo se hubiera detenido momentáneamente, esperando a que alguien explicara lo inexplicable. Podía sentir cómo las miradas comenzaban a desviarse lentamente del avión hacia mí. No porque supieran, sino porque algo en mi actitud había cambiado. Mientras todos se mostraban confundidos o alarmados, yo permanecía tranquila, casi divertida por la situación. «María, ¿estás bien?», preguntó mi madre, notando quizás la ligera sonrisa que había aparecido en mis labios. No respondí inmediatamente. Disfruté del momento, saboreando cada segundo de la confusión general. Después de años siendo la hermana menor fracasada, la sobrina que no había conseguido nada en la vida, la hija que nunca cumplió las expectativas, finalmente había llegado mi momento. El contraste no podía ser más perfecto. Minutos antes, Alejandro se burlaba de mi incapacidad para financiar un coche usado, y ahora, un jet privado valorado en más de 50 millones de euros esperaba por mí a escasos metros de donde nos encontrábamos. «¿Qué está pasando?», insistió mi padre, ahora con un tono preocupado. «¿Por qué ese avión ha aterrizado aquí?». Otro miembro de la tripulación había descendido del avión y conversaba con el primero. Ambos miraban ocasionalmente hacia la casa, como confirmando que estaban en el lugar correcto. El sol de la tarde reflejaba en los cristales de la cabina, dando al jet un aspecto casi irreal, como una aparición. «Seguramente es algún famoso que viene a la finca de los Mendoza», dijo tía Luisa, refiriéndose a una propiedad cercana que pertenecía a una familia adinerada. «Dicen que a veces organizan fiestas para celebridades». «No creo que sea eso», respondió Alejandro, que parecía haber recuperado la compostura y ahora analizaba la situación con ojo crítico. «Los Mendoza tienen su propio helipuerto, no necesitarían aterrizar en un campo». Mientras la familia continuaba especulando, yo dejé mi servilleta sobre la mesa y me levanté con calma. Todos los ojos se volvieron hacia mí, sorprendidos por mi movimiento repentino en medio de aquella situación extraordinaria. «Si me disculpáis», dije con una voz tranquila que contrastaba con la agitación general, «tengo que atender un asunto». El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto. Podía sentir cómo las miradas de toda mi familia me seguían mientras me alejaba de la mesa con pasos medidos, sin prisa pero con determinación. Mi vestido sencillo de algodón se movía ligeramente con la brisa de la tarde valenciana, y por primera vez en muchos años me sentí completamente dueña de la situación. «¿A dónde vas, María?». La voz de mi madre sonaba tensa, mezcla de confusión y preocupación. «¿Qué está pasando?». Me detuve y me giré hacia ellos. La imagen que contemplé quedaría grabada en mi memoria para siempre. Mi familia completa, congelada en una escena de desconcierto absoluto. Mi padre, con cintas, la boca entreabierta, mi hermano Alejandro, con una expresión que oscilaba entre la incredulidad y el recelo, mis tíos y primos, algunos de pie, otros aún sentados, pero todos con la misma mirada de perplejidad. «Mi transporte ha llegado», dije simplemente, con una ligera sonrisa que no pretendía ser burlona, sino más bien el reflejo natural de una satisfacción largamente contenida. Las palabras flotaron en el aire como si tuvieran peso propio. Vi cómo el rostro de Alejandro pasaba del desconcierto al escepticismo y finalmente a una comprensión horrorizada. «¿Qué estás diciendo?», balbuceó, levantándose tan bruscamente que casi derribó su silla. ¿Ese avión es tuyo?». «No», respondí directamente. No hacía falta. Mi silencio era más elocuente que cualquier explicación. En lugar de palabras, simplemente sostuve su mirada durante unos segundos, dejando que la realidad se asentara en su conciencia. Mi madre se llevó una mano al pecho, como si de repente le faltara el aire. Mi padre dio un paso hacia mí, sus
ojos buscando en los míos alguna confirmación de que todo esto no era más que una broma elaborada. «María, cariño», dijo con voz temblorosa. «¿Qué está ocurriendo? No entiendo». «Es bastante simple, papá», respondí con calma. «Durante estos años he estado trabajando en algo importante, algo que ha tenido éxito». «¿Éxito?». La voz de tía Pilar sonaba aguda por la sorpresa. ¿Qué clase de éxito permite tener un avión privado? Mi prima Sofía, que siempre había sido de las primeras en reírse de las bromas de Alejandro, a mi costa, se había quedado pálida. Su marido Javier, que trabajaba en un banco y siempre presumía de sus conocimientos financieros, parecía estar recalculando mentalmente todo lo que creía saber sobre mí. La startup en la que invertí hace 5 años, expliqué sin entrar en detalles, la que todos pensabais que era una pérdida de tiempo y dinero. Recordé las caras de condescendencia cuando les conté que había dejado mi trabajo estable para unirme a un pequeño equipo que desarrollaba una tecnología innovadora en el campo de la energía renovable. Alejandro había sido particularmente mordaz, calificando mi decisión como otro capricho de María, siempre persiguiendo sueños imposibles. «Pero nunca dijiste nada», murmuró mi madre, que parecía estar a punto de desmayarse. Mi padre la sostuvo por el brazo, preocupado por su reacción. «¿Para qué, mamá?». Mi voz no contenía reproche, solo una resignación tranquila. Cada vez que intentaba hablar de mi trabajo, nadie mostraba interés real, y después de un tiempo, comprendí que era mejor así, que prefería que mis logros hablaran por sí solos. Y vaya si estaban hablando ahora. El jet Gulfstream, con su elegante diseño y su inconfundible aire de exclusividad, decía más sobre mi situación actual que cualquier explicación que pudiera ofrecer. Pero, ¿cómo? Alejandro parecía incapaz de asimilar lo que estaba viendo. Su mundo, construido sobre la certeza de su superioridad, se estaba desmoronando ante sus ojos. ¿Cómo es posible? Si vives en ese apartamento pequeño en Ruzafa, si nunca... «No todos necesitamos presumir de lo que tenemos, Alejandro», respondí con suavidad. «Algunos preferimos dejar que nuestro trabajo hable por nosotros». La revelación estaba causando diferentes reacciones en cada miembro de la familia. La abuela Dolores, que parecía ser la única que no estaba completamente sorprendida, sonreía levemente desde su sillón, como si siempre hubiera sabido que este momento llegaría. Miguel, mi primo favorito, me miraba con una mezcla de asombro y orgullo. Tío Roberto murmuraba algo sobre «siempre supe que esta niña era especial», aunque nunca antes había dicho nada parecido. «Pero no entiendo», insistió mi padre, que parecía estar haciendo un esfuerzo genuino por comprender. «¿Por qué nunca nos contaste sobre esto? Somos tu familia». La pregunta me golpeó con más fuerza de lo que esperaba. Por un momento, sentí como la emoción amenazaba con quebrar mi fachada de calma. ¿Cómo explicarles que había guardado silencio precisamente porque eran mi familia? ¿Cómo decirles que sus constantes juicios, sus comparaciones con Alejandro, su falta de fe en mis decisiones, me habían empujado a mantener mi éxito en secreto? «Veces», respondí después de una pausa. «Necesitamos encontrar nuestro propio camino sin la presión de las expectativas ajenas. Incluso, o quizás especialmente, las de aquellos que más queremos». Mi madre comenzó a sollozar suavemente, mientras mi padre la abrazaba con gesto preocupado. Podía ver en sus ojos el conflicto entre la alegría por mi éxito y el dolor de haber estado tan desconectados de mi vida real. «Podrías habérmelo dicho a mí», dijo Miguel acercándose. «Sabes que siempre te he apoyado». Le sonreí con sincero afecto. «Lo sé, Miguel, y te lo agradezco, pero necesitaba hacer esto a mi manera». Mientras esta conversación se desarrollaba, el personal del jet seguía esperando pacientemente. Uno de ellos había levantado la mano en un gesto que claramente indicaba que estaban listos cuando yo lo estuviera. Era hora de irme. «Tengo que marcharme ahora», anuncié con calma. «Tengo una reunión importante en Barcelona esta noche».
¿Barcelona?, repitió mi padre, como si fuera el nombre de un lugar mítico y distante. Pero, ¿volverás? La pregunta estaba cargada de significado. No preguntaba simplemente si regresaría de mi viaje, sino si volvería a ser parte de esta dinámica familiar que ahora se veía irremediablemente alterada. Por supuesto que volveré, papá, le aseguré. Sigo siendo yo, sigo siendo vuestra María, solo que ahora conocéis una parte de mí que había mantenido en privado. Alejandro, que hasta ese momento parecía haber estado procesando toda la situación, finalmente habló con voz tensa. Todo este tiempo, ¿has estado fingiendo ser menos de lo que eres? ¿Por qué? ¿Para hacernos sentir mal ahora? Su pregunta revelaba más sobre él que sobre mí. En su mente, mi éxito solo podía interpretarse como un ataque personal, una estrategia para humillarlo como él me había humillado a mí tantas veces. No, Alejandro, respondí con sinceridad, no todo tiene que ver contigo. No fingí nada. Simplemente elegí no compartir ciertos aspectos de mi vida profesional con personas que ya habían decidido quién era yo, sin molestarse en conocerme realmente. Mis palabras cayeron como piedras, en un estanque, creando ondas de incomodidad que se extendieron por toda la reunión. Tía Luisa se abanicaba nerviosamente, mientras que tío Roberto miraba hacia otro lado, evitando el contacto visual. Todos, en mayor o menor medida, se sentían aludidos por mi comentario. Bueno, pues felicidades, dijo finalmente Claudia, con ese tono forzadamente amable que usaba cuando quería aparentar sofisticación. Deberías habernos invitado a tu jet antes. Parece impresionante. Gracias, Claudia, respondí, reconociendo su intento de normalizar la situación. Quizás en otra ocasión. Comencé a alejarme, sintiendo cómo el peso de años de subestimación se desprendía de mis hombros con cada paso. No era venganza lo que sentía, sino una liberación profunda. Por fin podía ser yo misma, sin pretender ser menos para encajar en las expectativas limitadas que mi familia había construido para mí. María. La voz de mi madre me detuvo una vez más. Se había levantado y me miraba con ojos llorosos. Lo siento si alguna vez te hicimos sentir menos. Su disculpa, aunque tardía, tocó algo en mi interior. Por un momento, la máscara de serenidad que había mantenido se agrietó, y sentí como mis propios ojos se humedecían. «Está bien, mamá», dije suavemente. «Todos hemos cometido errores. Yo también debería haber sido más abierta con vosotros». Nos miramos durante un instante que pareció contener todos los años de malentendidos, todas las palabras no dichas, todas las oportunidades perdidas de verdadera conexión. Luego, con un pequeño gesto de despedida, me di la vuelta y continué mi camino hacia el jet. Mientras avanzaba por el campo que separaba la casa del avión, podía sentir el contraste entre la tierra familiar bajo mis pies y la novedad del camino que había elegido. El sol de la tarde proyectaba mi sombra delante de mí, alargada y definida, como una versión más clara de quién era realmente. A mis espaldas dejaba una familia en shock, un mundo de suposiciones desmoronadas y la certeza de que después de hoy nada volvería a ser como antes. Delante de mí estaba el fruto de mi trabajo, mi visión, mi perseverancia, y entre ambos mundos estaba yo, María Sánchez Ferrer, finalmente completa y sin disculpas. Mi madre fue la primera en reaccionar. Sus piernas cedieron bajo el peso de la revelación y cayó desplomada en los brazos de mi padre, quien apenas tuvo tiempo de sostenerla antes de que tocara el suelo. El desmayo provocó una oleada de caos entre los presentes, que pasaron en cuestión de segundos de la estupefacción a la acción desesperada. «Carmen», gritó mi padre, sosteniendo su cuerpo inerte con dificultad. «Agua, traed agua y alcohol». Tía Luisa corrió hacia la cocina mientras tío Roberto intentaba abanicar a mi madre con una servilleta. Los primos más jóvenes observaban la escena con ojos desorbitados, sin comprender completamente lo que estaba sucediendo. Miguel se apresuró a ayudar a mi padre, colocando un cojín bajo la cabeza de mi madre.
Desde donde me encontraba, a mitad de camino entre la casa y el jet, podía ver perfectamente el desarrollo de esta escena. Por un momento dudé. Una parte de mí quería correr de vuelta, asegurarme de que mi madre estaba bien, volver a ser la María que todos conocían, la que siempre estaba disponible, la que se preocupaba por todos, la que ponía las necesidades de los demás por encima de las suyas. Pero otra parte de mí, la que había crecido en silencio durante estos años, sabía que regresar en este momento significaría renunciar a algo fundamental. No se trataba de crueldad, sino de preservar lo que tanto me había costado construir. Mi independencia, mi dignidad, mi derecho a ser valorada por quien realmente era. Alejandro permanecía de pie, inmóvil como una estatua, con la mirada fija en mí. Su rostro reflejaba una lucha interna, el orgullo herido combatiendo contra la preocupación por nuestra madre. Finalmente, como si despertara de un trance, se volvió hacia ella y se arrodilló a su lado. «Mamá, vamos, despierta», le decía, dando pequeñas palmadas en sus mejillas. «No es momento para esto». Su tono, entre preocupado y molesto, me recordó tantas situaciones de nuestra infancia. Alejandro siempre impaciente, siempre considerando que las emociones de los demás eran inconvenientes, especialmente si interferían con sus planes o su imagen. Tía Luisa regresó corriendo con un vaso de agua y un frasco de colonia. Entre ella y mi padre consiguieron que mi madre inhalara el fuerte aroma, lo que provocó que comenzara a recuperar lentamente la conciencia. ¿Qué ha pasado?», murmuró desorientada, mientras intentaba incorporarse. «Te has desmayado, mamá», explicó Alejandro, con un tono que intentaba ser tranquilizador pero que no lograba ocultar su irritación. «Todo está bien. Respira hondo». Mi madre parpadeó varias veces, como si intentara recordar lo sucedido. De repente, su mirada se dirigió hacia donde yo me encontraba, y la comprensión regresó a sus ojos. «María, el avión». Sus palabras, entrecortadas, revelaban que la realidad volvía a golpearla. Vi cómo mi padre seguía la dirección de su mirada y nuestros ojos se encontraron a través de la distancia. En los suyos había una mezcla de emociones tan compleja que resultaba imposible de descifrar: orgullo, confusión, arrepentimiento, asombro, todo entrelazado en una expresión que nunca antes había visto en su rostro. «Estoy bien», le aseguré, alzando ligeramente la voz para que pudiera escucharme. «No os preocupéis por mí». Mientras tanto, en el jet, la puerta seguía abierta y 2 miembros más de la tripulación habían descendido para unirse al primero. Los 3 conversaban discretamente, lanzando ocasionales miradas hacia la escena que se desarrollaba en el jardín de mis padres. Su profesionalismo era evidente. A pesar de la situación inusual, mantenían la compostura y la distancia apropiada, esperando pacientemente mis instrucciones. La llegada de estos 2 nuevos tripulantes, con sus uniformes impecables y su aire, de eficiencia discreta, pareció confirmar definitivamente para todos los presentes que no se trataba de una broma o un malentendido. El jet no solo era real, sino que estaba claramente a mi servicio, con un equipo completo listo para llevarme a mi próximo destino. Este detalle no pasó desapercibido para Claudia, quien observaba todo con una expresión calculadora. La vi inclinarse hacia Alejandro y susurrarle algo al oído. Él asintió brevemente, sin apartar los ojos de mí. «María», me llamó finalmente, poniéndose de pie y dando unos pasos en mi dirección. «Creo que todos estamos un poco sorprendidos. ¿Podríamos hablar un momento antes de que te vayas? En privado». Su tono había cambiado completamente. Ya no quedaba rastro de la burla o la condescendencia. Ahora hablaba con la voz que reservaba para sus socios comerciales, para las personas que consideraba importantes o útiles. «No creo que sea necesario, Alejandro», respondí con calma. «Ya he dicho todo lo que tenía que decir». «Vamos, hermanita», insistió,
intentando recuperar algo de nuestra antigua dinámica, pero sin el filo burlón de antes. Es evidente que hay mucho que no sabemos sobre ti, sobre tu empresa. Quizás podríamos colaborar de alguna manera. Ya sabes, negocios de familia. Ahí estaba. Lo que había estado esperando desde que el jet apareció en el horizonte. No, el reconocimiento de su error al juzgarme, no una disculpa sincera por años de menosprecio, sino un intento inmediato de capitalizar mi éxito, de encontrar una forma de beneficiarse de él. Mi empresa ya tiene todos los socios que necesita. Gracias, respondí, sin rastro de animosidad, pero con firmeza. La expresión de Alejandro se endureció momentáneamente, pero rápidamente se recompuso, adoptando una sonrisa que pretendía ser cómplice. Por supuesto. Entiendo que ahora mismo estés sensible. Ha sido una tarde intensa. Pero piénsalo, ¿vale? La familia es lo primero, siempre lo has dicho. La ironía de sus palabras no me pasó desapercibida. Durante años, la familia es lo primero había sido la frase que utilizaban para hacerme sentir culpable cuando intentaba establecer límites, cuando intentaba seguir mi propio camino. Ahora, Alejandro la empleaba para intentar abrirse paso hacia mi mundo, un mundo que de repente le parecía deseable. Mi madre, ya recuperada pero aún visiblemente afectada, se puso de pie con la ayuda de mi padre y tía Luisa. Dio unos pasos, vacilantes hacia mí, con una expresión que mezclaba la súplica y el desconcierto. «Hija», dijo con voz quebrada, «no te vayas así. No después de esto. Tenemos que hablar. Tenemos que entender». Sus palabras me conmovieron más de lo que quería admitir. Mi madre, con todos sus defectos y su tendencia a favorecer a Alejandro, seguía siendo la mujer que me había criado, que a su manera me quería, aunque nunca hubiera entendido realmente quién era yo. «Hablaremos, mamá», le prometí con sinceridad, «pero no hoy. Necesito irme ahora. Y todos vosotros necesitáis tiempo para asimilar esto». «¿Asimilar qué exactamente?», intervino tía Pilar, que parecía haberse recuperado de la impresión inicial, y ahora mostraba una mezcla de curiosidad y recelo. «¿Qué es lo que haces realmente, María? ¿De dónde ha salido todo esto?». Hizo un gesto amplio hacia el jet. La pregunta flotó en el aire, cargada de todas las suposiciones no expresadas que siempre habían circulado sobre mí en las reuniones familiares, que era incapaz de mantener un trabajo estable, que mis ideas de negocios eran fantasías irrealizables, que carecía del impulso y la visión necesarios para tener éxito. «Creé una empresa de tecnología energética», respondí simplemente. «Desarrollamos sistemas de almacenamiento de energía renovable. El año pasado fuimos adquiridos por un consorcio internacional». La simplicidad de mi respuesta contrastaba con la magnitud de lo que describía. Vi como mi tío Roberto, que siempre había presumido de sus conocimientos sobre el mundo empresarial, abría los ojos con sorpresa, finalmente comprendiendo la escala de lo que había logrado. «Pero eso debe ser», balbuceó, sin encontrar las palabras. «Un negocio bastante exitoso, sí», completé por él, sin necesidad de entrar en detalles sobre las cifras exactas. El jet hablaba por sí solo. Miré hacia el cielo, donde el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte. La luz dorada del atardecer valenciano bañaba la escena con una cualidad casi onírica, como si todo lo que estaba sucediendo perteneciera a un sueño o una película. «Se está haciendo tarde», dije, más para mí misma que para los demás. «Tengo que irme». Fue en ese momento cuando vi que Alejandro se acercaba a mi madre y le susurraba algo al oído. Ella palideció nuevamente, y por un instante temí que volviera a desmayarse. Pero en lugar de eso, se llevó una mano a la boca y me miró con ojos llenos de un nuevo tipo de asombro, como si acabara de descubrir otra capa de la verdad. Supe entonces que Alejandro, incapaz de aceptar que no había sido el único exitoso de la familia,
Había decidido compartir alguna información o especulación que acababa de ocurrírsele. Quizás había reconocido el nombre de mi empresa, quizás había hecho la conexión con alguna noticia reciente sobre la adquisición. Fuera lo que fuese, estaba claro que intentaba recuperar parte del control sobre la narrativa. Pero ya era demasiado tarde para eso. La imagen que mi familia tenía de mí se había desmoronado irremediablemente, y ningún comentario de Alejandro podría reconstruirla de la manera que él deseaba. Con mi madre recuperándose del desmayo y Alejandro intentando recomponer su orgullo herido, era el momento perfecto para partir. Reanudé mi camino hacia el jet, sintiendo cómo cada paso me alejaba no solo físicamente de mi familia, sino también de la versión de mí que había existido para ellos durante tantos años. El campo que separaba la casa familiar del avión estaba lleno de hierbas silvestres y pequeñas flores amarillas que crecían entre los rastrojos. El olor a tomillo y romero flotaba en el aire cálido de la tarde. Ese aroma, tan característico del Mediterráneo, tan ligado a mis recuerdos de infancia, me acompañaba ahora en este momento de transición. Detrás de mí podía escuchar voces agitadas. Mi nombre se repetía en distintos tonos, de súplica, en la voz de mi madre, de exigencia en la de Alejandro, de asombro en las de mis primos y tíos. Pero no me volví. Había pasado demasiado tiempo mirando hacia atrás, buscando una aprobación que nunca llegaba en los términos que yo necesitaba. Ahora, mi mirada estaba fija en lo que tenía delante. Mi vida, construida a base de trabajo duro, visión y perseverancia. A medida que me acercaba al jet, los detalles de la aeronave se hacían más evidentes. El Aston Sol arrancaba destellos de su fuselaje plateado y podía distinguir el logo discreto pero inconfundible de mi empresa en la cola. Era un símbolo de todo lo que había logrado lejos de las expectativas limitantes de mi familia. El jefe de tripulación, Carlos, me recibió con una inclinación de cabeza respetuosa pero cálida. Llevábamos trabajando juntos casi 2 años, y en ese tiempo había demostrado ser no solo un profesional excepcional, sino también una persona de confianza. «Buenas tardes, señora Sánchez». Me saludó formalmente, aunque sabía que prefería que me llamara por mi nombre de pila cuando estábamos solos. Espero que la sorpresa haya sido satisfactoria. Había sido idea mía que el jet aterrizara durante la reunión familiar. Una parte de mí quería creer que había sido un impulso espontáneo, pero si era completamente honesta conmigo misma, lo había planeado cuidadosamente, no como una venganza, sino como una declaración silenciosa pero poderosa. «Ha sido perfecta, Carlos. Gracias», respondí con una pequeña sonrisa. «¿Está todo listo para Barcelona?» «Por supuesto. El plan de vuelo está aprobado y el tiempo es favorable. Llegaremos con tiempo de sobra para su reunión con el equipo de Berlín». A mis espaldas, escuché pasos apresurados acercándose. Me giré para encontrarme con Miguel, que había corrido tras de mí. A diferencia del resto de la familia, su expresión no mostraba conmoción o incredulidad, sino un orgullo genuino mezclado con cierta tristeza. «María», dijo, recuperando el aliento, «solo quería decirte que estoy feliz por ti, realmente feliz». Su sinceridad me conmovió. De todos mis familiares, Miguel siempre había sido el único que había mostrado un interés real en mis ideas. El único que parecía creer que podía lograr algo significativo con ellas. «Gracias, Miguel», respondí, apretando brevemente su mano. «Significa mucho viniendo de ti». «¿Volverás? Quiero decir, ahora que todos saben, que eres exitosa», completé su frase con una sonrisa irónica. «Sí, volveré. Pero las cosas tendrán que ser diferentes». Miguel asintió, comprendiendo perfectamente a qué me refería. Las dinámicas familiares, las jerarquías implícitas, los roles asignados, todo tendría que reajustarse a la luz de esta nueva realidad. «Cuídate», me dijo, dándome un rápido abrazo antes de retroceder unos pasos. Cuando me volví hacia la escalerilla del jet, vi que mi padre también se acercaba. Caminaba lentamente, como si cada paso le costara un esfuerzo enorme.
Su rostro reflejaba una mezcla de emociones difíciles de descifrar. Orgullo, confusión, arrepentimiento, quizás incluso miedo ante esta nueva versión de su hija que no encajaba con la imagen que había construido durante años. María, comenzó cuando estuvo lo suficientemente cerca, su voz ronca por la emoción contenida. No sé qué decir. Era extraño ver a mi padre, siempre tan seguro de sí mismo, tan desconcertado. Antonio Sánchez, el hombre que siempre tenía una opinión formada sobre todo, que creía firmemente en el orden natural de las cosas, con Alejandro a la cabeza y yo siguiendo sus pasos, ahora parecía completamente perdido. No hace falta que digas nada, papá, respondí con suavidad. Hablaremos cuando regrese. Tu madre, empezó, pero se interrumpió, como si no supiera cómo continuar. Estará bien, le aseguré. Solo necesita tiempo para asimilarlo. Todos lo necesitáis. Asintió, lentamente, y por un momento vi en sus ojos un destello de comprensión verdadera, quizás por primera vez. No era solo la sorpresa del jet, del éxito material. Era el reconocimiento tardío de que nunca me había conocido realmente, de que había pasado años viendo solo lo que esperaba ver, no lo que realmente estaba frente a él. Cuídate, hija, dijo finalmente, con una voz que parecía contener todas las palabras no dichas entre nosotros. Lo haré, papá. Con un último asentimiento, mi padre retrocedió, permitiéndome continuar mi camino. Cuando puse un pie en el primer escalón de la escalerilla, sentí una extraña sensación de ligereza, como si estuviera dejando atrás no solo a mi familia, sino también el peso de sus expectativas, de sus juicios, de sus ideas preconcebidas, sobre quién era yo y qué podía lograr. La tripulación esperaba respetuosamente mientras subía. El interior del jet me recibió con su familiar ambiente de lujo discreto. Asientos de cuero color crema, madera pulida, iluminación suave. Era un espacio que reflejaba el éxito, pero también el gusto por la simplicidad elegante que siempre había caracterizado mis elecciones personales y profesionales. Esteban, el copiloto, me saludó con una sonrisa desde la puerta de la cabina. Bienvenida a bordo, María. ¿Todo bien? Todo perfecto, respondí, devolviendo la sonrisa mientras me acomodaba en mi asiento habitual, junto a la ventanilla que daba hacia la casa de mis padres. Desde allí podía ver a mi familia, aún agrupada en el jardín, observando el avión con expresiones que iban desde el asombro hasta la incredulidad. Alejandro gesticulaba enérgicamente mientras hablaba con mi padre, probablemente intentando racionalizar lo sucedido, quizás incluso planeando ya cómo sacar provecho de esta nueva situación. Claudia estaba a su lado, con su teléfono en la mano, posiblemente buscando información sobre mi empresa o incluso tomando fotos del jet. Mi madre, sostenida por tía Luisa, miraba hacia el avión con ojos llorosos. Era una imagen que jamás habría imaginado cuando era niña, cuando Alejandro me hacía sentir inferior cada vez que tenía oportunidad, cuando mis padres asentían inconscientemente a sus burlas, reforzando la idea de que yo era menos capaz, menos brillante, menos merecedora de atención y reconocimiento. Azafata, Marta, se acercó para ofrecerme una copa de cava. Pensé que podría apetecerle celebrar, dijo con un guiño cómplice. El equipo conocía lo suficiente sobre mi historia familiar como para entender el significado de este momento. Acepté la copa con un agradecimiento silencioso y contemplé cómo las burbujas ascendían lentamente hacia la superficie. Era una metáfora perfecta para lo que acababa de suceder. La verdad, oculta durante tanto tiempo, finalmente saliendo a la luz. Carlos se asomó desde la cabina para anunciar que estábamos listos para despegar. Con un último vistazo hacia la casa, familiar, levanté mi copa en un brindis silencioso. No era un gesto de triunfo sobre ellos, sino una celebración de mi propio viaje, de la mujer en la que me había convertido a pesar de las dudas, a pesar de las expectativas limitadas, a pesar de todo. La puerta del jet se cerró con un sonido, suave pero definitivo. Mientras me abrochaba el cinturón,
Sentí cómo el rugido de los motores comenzaba a aumentar gradualmente. Era un sonido que se había vuelto familiar en los últimos años, pero que hoy tenía un significado especial. Representaba no solo el poder de la tecnología que había ayudado a desarrollar, sino también el poder de redefinir quién era yo en mis propios términos. El avión comenzó a moverse, ganando velocidad sobre el campo improvisado con una suavidad que revelaba la pericia del piloto. A través de la ventanilla, vi cómo mi familia se volvía cada vez más pequeña. Figuras diminutas en el jardín de una casa que ahora parecía pertenecer a otra vida, a otra versión de mí misma. Y entonces, estábamos en el aire, ascendiendo hacia un cielo que comenzaba a teñirse con los colores del atardecer valenciano. Debajo, el paisaje familiar de huertas, naranjos y casas blancas se extendía hasta el horizonte, hermoso y constante, pero ya no limitante. Pensé en la reunión que me esperaba en Barcelona, en los nuevos proyectos que estábamos desarrollando, en el futuro que se abría ante mí. Pero también pensé en mi familia, en la imagen que acababa de dejar grabada en sus mentes. Sabía que a partir de hoy, nada volvería a ser igual entre nosotros. Las dinámicas habían cambiado irreversiblemente. Ya no era la María que ellos creían conocer, la que podían ignorar o menospreciar sin consecuencias. No sentía rencor hacia ellos. El tiempo había suavizado el dolor de los años de subestimación constante. Entendía que a su manera, conscientes sus limitaciones y sus propios miedos e inseguridades, habían hecho lo que creían mejor. Pero eso no significaba que estuviera dispuesta a volver a los viejos patrones, a las antiguas dinámicas de poder. Mientras el jet alcanzaba su altitud, de crucero y el paisaje debajo se transformaba en un mosaico de campos y pueblos, sentí una sensación de libertad absoluta. No era solo la libertad física de volar, sino la libertad emocional de haber roto finalmente con las cadenas invisibles que me ataban a una imagen distorsionada de mí misma. ¿Desea algo más antes de que nos estabilicemos, señora Sánchez?, preguntó Marta, interrumpiendo mis pensamientos. No, gracias, respondí con una sonrisa tranquila. Tengo todo lo que necesito. El interior del jet se había convertido en un refugio de tranquilidad después de la tormenta emocional de la reunión familiar. El suave zumbido de los motores y la sensación de flotar por encima de las nubes creaban una atmósfera casi meditativa. Dejé que mi cuerpo se relajara en el asiento de cuero, consciente de la tensión que había estado acumulando durante horas y que ahora, finalmente, comenzaba a liberarse. Marta se movía con eficiencia discreta por la cabina, preparando algunos documentos que necesitaría revisar antes de la reunión en Barcelona. A diferencia del personal que trabajaba para Alejandro, que siempre parecía intimidado o excesivamente servil, mi equipo actuaba con una mezcla perfecta de profesionalismo y calidez humana. No trabajaban para mí por miedo o por impresionar, sino porque compartían la visión de la empresa y se sentían valorados en ella. He preparado los informes preliminares del equipo de Berlín, dijo Marta, colocando una tableta junto a mi copa de cava. También he incluido las proyecciones actualizadas del proyecto de Andalucía que solicitó ayer. Gracias, Marta. ¿Alguna novedad sobre la propuesta para el Centro de Investigación en Valencia? Una parte de mí se preguntaba si la ironía del destino me llevaría a construir uno de nuestros centros de investigación más importantes, precisamente en la ciudad donde mi familia nunca había creído en mi potencial. No sería una decisión, motivada por el deseo de demostrar nada, sino por razones puramente estratégicas. Valencia ofrecía una combinación ideal de talento universitario, costes competitivos y calidad de vida para atraer investigadores internacionales. El ayuntamiento ha respondido favorablemente, confirmó Marta. Han propuesto una reunión para la próxima semana para discutir los detalles de los terrenos y los incentivos fiscales. Asentí, permitiéndome unos minutos para disfrutar del paisaje a través de la ventanilla antes de sumergirme en el trabajo. Desde esta altura, España se extendía como un lienzo de ocres y verdes, con la costa mediterránea brillando bajo el sol de la tarde. Era el mismo país en el que había crecido, pero ahora lo veía desde una perspectiva completamente diferente. Mi teléfono vibró con una notificación.
Era un mensaje de Miguel. Estoy orgulloso de ti. Siempre supe que harías algo extraordinario. Cuando vuelvas, me debes una conversación larga. Te quiero, prima. Su mensaje me arrancó una sonrisa. Miguel siempre había sido diferente al resto de la familia. Quizás porque, como yo, también había sentido el peso de las expectativas ajenas y había luchado por encontrar su propio camino. Su carrera como fotógrafo documentalista no encajaba con la idea tradicional de éxito que predominaba en la familia Sánchez, pero había perseverado y ahora su trabajo era reconocido internacionalmente. Mientras respondía a su mensaje con un simple pero sincero: gracias por creer siempre en mí. Pronto, lo prometo. Pensé en cómo algunas personas entran en nuestra vida como anclas, manteniéndonos conectados a lo que realmente importa, cuando las tormentas amenazan con arrastrarnos. Carlos. Apareció en la puerta de la cabina. Estaremos en Barcelona en aproximadamente 40 minutos, María. El tiempo es perfecto, y ya han confirmado nuestra pista de aterrizaje en el aeropuerto privado de El Prat. Perfecto, Carlos. Gracias. Cuando se retiró, tomé la tableta y comencé a revisar los documentos que Marta había preparado. Nuestra tecnología de almacenamiento de energía renovable estaba avanzando más rápido de lo previsto. El equipo de Berlín había conseguido aumentar la eficiencia de las baterías en un 23%, superando todas las expectativas, y los primeros prototipos instalados en Andalucía estaban mostrando resultados prometedores. Era un trabajo que me apasionaba profundamente. No se trataba solo del éxito empresarial o del reconocimiento. Se trataba de crear algo que pudiera cambiar realmente el mundo, hacer que la energía limpia fuera más accesible y eficiente. Cuando pensaba en ello, las burlas de Alejandro, las dudas de mis padres, las miradas condescendientes de mis tíos parecían tan insignificantes, tan alejadas de lo que realmente importaba. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de Alejandro. Lo miré durante unos segundos antes de abrirlo, preguntándome qué podría querer decirme después de lo sucedido. Finalmente, la curiosidad venció. María, creo que hoy ha habido un malentendido. Solo quería que supieras que siempre he creído en ti, a mi manera. Quizás podríamos hablar cuando regreses. Tengo algunas ideas de colaboración que podrían interesarte. Un abrazo, tu hermano que te quiere. Releí el mensaje varias veces, notando cómo cada palabra había sido cuidadosamente elegida. No había disculpa, no había reconocimiento real de años de menosprecio. Solo un intento torpe de reescribir la historia. Siempre he creído en ti. Y por supuesto, una propuesta de negocio. Alejandro seguía siendo Alejandro, incluso en 1900, medio de esta revelación que había sacudido los cimientos de su percepción sobre mí. No respondí inmediatamente. No por rencor, sino porque necesitaba tiempo para procesar mis propios sentimientos. ¿Qué quería yo realmente de esta relación? ¿Familiar a partir de ahora? ¿Era posible construir algo nuevo, algo más auténtico, o estábamos demasiado condicionados por los patrones del pasado? Dejé el teléfono a un lado y volví a concentrarme en los informes. El trabajo siempre había sido mi refugio, el lugar donde podía ser completamente yo misma, donde mis ideas eran valoradas por su mérito, no filtradas a través de expectativas familiares o comparaciones injustas. A medida que el jet se acercaba a Barcelona, podía distinguir la silueta inconfundible de la Sagrada Familia, recortada contra el horizonte urbano. Esta ciudad había sido testigo de mi transformación, del nacimiento de mi empresa, de mis primeros grandes éxitos. Mientras Valencia representaba mis raíces y mi pasado, Barcelona simbolizaba mi presente y las posibilidades infinitas que se abrían ante mí. Estamos comenzando el descenso hacia Barcelona, anunció Carlos por el intercomunicador. Por favor, asegúrese de que su cinturón está abrochado. Cerré los documentos en la tableta y me preparé para el aterrizaje. En el aeropuerto me esperaría Lucía, mi asistente personal, con el coche listo para llevarme directamente a la sede de la empresa donde tendría lugar la videoconferencia con el equipo de Berlín. La vida continuaba, con su ritmo imparable de reuniones,
decisiones, proyectos y visiones de futuro. Pero algo había cambiado fundamentalmente en mí durante esta breve visita a Valencia. No era solo que mi familia ahora conociera la verdad sobre mi situación profesional. Era que yo misma había cerrado finalmente un capítulo pendiente. Había liberado una parte de mí que seguía buscando aprobación en los lugares equivocados. El jet tocó tierra con la misma suavidad con la que había despegado. A través de la ventanilla podía ver el sol poniente tiñendo el cielo de Barcelona, con tonos dorados y rosados, como si la ciudad misma me diera la bienvenida con su luz más espectacular. «Hemos aterrizado en Barcelona», confirmó Carlos. «Temperatura exterior, 24 grados. Son las 20:15 horas». Marta se acercó para ayudarme con mis pertenencias mientras la puerta del avión comenzaba a abrirse. «¿Ha sido un vuelo agradable, María?» «Más que agradable», respondí con una sonrisa tranquila. «Ha sido revelador». Al descender por la escalerilla, la brisa mediterránea me recibió con su característico aroma a sal y libertad. A pocos metros, Lucía esperaba junto al coche, con su habitual eficiencia y su sonrisa cálida. «Bienvenida de vuelta, María», me saludó, tomando mi maletín. «¿Cómo ha ido la visita familiar?» Por un momento, consideré cómo responder a esta pregunta, aparentemente simple. ¿Cómo resumir en pocas palabras lo que había sucedido en aquel jardín valenciano? ¿Cómo explicar la complejidad de emociones que había experimentado, desde la humillación inicial hasta la liberación final? «Ha sido transformadora», respondí finalmente. «Para todos». Lucía asintió, sin presionar para obtener más detalles. Era una de las cualidades que más apreciaba en ella. Sabía cuándo preguntar y cuándo respetar el espacio personal. «El equipo de Berlín está listo para la videollamada», me informó mientras nos dirigíamos al coche. «Y Javier Moreno, del departamento de I+D, ha solicitado unos minutos después para discutir los avances en el proyecto de microredes». Asentí, agradeciendo la vuelta a la rutina, a los temas concretos, a las decisiones claras. Después del torbellino emocional de la reunión familiar, la estructura y el propósito de mi trabajo eran reconfortantes. Mientras el coche avanzaba por las calles de Barcelona hacia la sede de la empresa, mi mente seguía procesando los acontecimientos del día. Pensé en mi madre, en su desmayo, en la mezcla de orgullo y confusión en sus ojos. Pensé en mi padre, en su desconcierto, en su intento tardío de comprender quién era yo realmente. Pensé en Alejandro, en cómo su mundo de certezas se había tambaleado, en su rápido intento de adaptarse a la nueva realidad y encontrar una forma de beneficiarse de ella. Y pensé en mí misma, en la niña que una vez había soportado las burlas con lágrimas contenidas, en la joven que había decidido seguir su propio camino a pesar de las dudas ajenas, en la mujer que ahora dirigía una empresa tecnológica de vanguardia y volaba en un jet privado. No era el dinero ni el éxito material lo que me hacía sentir realizada. Era la libertad de ser yo misma, de tomar mis propias decisiones, de crear algo significativo en el mundo. Era la satisfacción de haber permanecido fiel a mis valores y a mi visión, incluso cuando nadie más creía en ellos. El coche se detuvo frente al edificio moderno que albergaba las oficinas centrales de la empresa. A través del cristal tintado, podía ver el logo iluminado en la fachada, símbolo de todo lo que habíamos construido. «Hemos llegado, María», anunció Lucía. «¿Necesitas un momento antes de la reunión?» «No», respondí con determinación, abriendo la puerta del coche. «Estoy lista». Y lo estaba. Lista para esta reunión, para los desafíos que vendrían, para construir el futuro que había imaginado. Lista también para redefinir mi relación con mi familia, estableciendo nuevos límites y expectativas, buscando una autenticidad que nunca antes había sido posible. Mientras cruzaba las puertas del edificio, donde varios miembros del equipo me esperaban con respeto y entusiasmo genuino, sentí una profunda gratitud por el camino recorrido, por las dificultades que me habían hecho más fuerte, por las dudas que me habían motivado a esforzarme más,
incluso por las burlas que me habían enseñado el valor de la humildad en el éxito. El pasado no podía cambiarse, pero el futuro estaba lleno de posibilidades. Y ese futuro comenzaba ahora, con cada paso, con cada decisión, con cada momento en que elegía ser fiel a mí misma por encima de las expectativas ajenas. El ascensor me llevó hasta la planta ejecutiva, donde el equipo directivo aguardaba para la videoconferencia. Al entrar en la sala de reuniones, con sus vistas panorámicas de Barcelona iluminada bajo el cielo nocturno, sentí esa familiar mezcla de responsabilidad y entusiasmo que siempre precedía a las grandes decisiones. Buenas noches a todos. Saludé con una sonrisa serena. Estamos a punto de iniciar un nuevo capítulo emocionante para nuestra empresa. Comencemos. Y así, mientras la pantalla cobraba vida con los rostros expectantes del equipo de Berlín, dejé que Valencia y sus recuerdos se asentaran en un rincón tranquilo de mi mente. No olvidados, sino integrados en la historia completa de quién era yo. Una historia que continuaba escribiéndose, página a página, decisión a decisión, con la libertad que solo puede venir de ser completamente, auténticamente, uno mismo.